Saludos mis hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente. Espero que la protección, la provisión y la dirección del Señor les acompañe y que el Señor siga fortaleciendo la vida de cada uno de ustedes. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un mensaje sobre el Salmo número 32. Entonces, si tiene su Biblia allí a la mano, vamos a estar buscando en el Antiguo Testamento, en toda la mitad de la Biblia, el libro de Salmos, capítulo 32. Este es un salmo escrito por el rey David. Y es un salmo conocido como un salmo que habla sobre el tema de la confesión y el perdón de los pecados. De hecho, en mi Biblia, la editorial le coloca el título Confesión y Perdón. Es posible que en su Biblia de repente tenga otro título. Pero lo importante acá es el mensaje que el Espíritu nos quiere dar a través de todo este salmo. Entonces, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 11. Dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Entonces, este mensaje que voy a compartir con ustedes hoy, voy a titularlo La bienaventuranza del perdón. La bienaventuranza del perdón de Dios. Entonces, vamos a orar para profundizar en este mensaje. Señor Dios y amado Padre Celestial, quiero pedirte, mi Dios Todopoderoso, para que seas tú en este momento hablando a través de mí con el Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a poder exponer correctamente la palabra y que este mensaje pueda llegar a todos los hermanos. Permite, Señor, que cada uno pueda escuchar tu voz a través de este mensaje y que tú le puedas llevar, Señor, a hacer esta enseñanza parte de su vida. Ayúdanos, Señor, de verdad, a tener cuentas claras contigo. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ok, mis hermanos. Entonces, este salmo tiene como tema principal la confesión de pecados. Y es bastante interesante cuando usted se pone a ver el libro de los Salmos. Usted va a encontrar que un tema muy repetitivo dentro de los Salmos es el reconocimiento o la confesión de pecado por parte del rey David. El rey David era un hombre que estaba consciente de dos cosas muy básicas. Número uno, Dios es santo. Y entendemos cuando decimos que Dios es santo,
es que en Él no hay maldad y por lo tanto Él no se acerca a la maldad, no es atraído por la maldad, ni busca tener parte con la maldad. Pero lo otro que David entendió era que él era un hombre malo con pecado en su corazón. Entonces, la única forma en que un Dios santo y un hombre pecaminoso pudieran tener una relación, pudieran tener una comunión, era que el hombre pecaminoso se limpiara para estar delante de Dios. Y David entendía que confesar el pecado y reconocerlo verdaderamente delante de Dios era completamente necesario para poder tener una verdadera relación y para poder tener una verdadera intimidad con Dios. Ahora, nuestro problema es que a veces olvidamos lo necesario que es la confesión de pecados en nuestra vida. Normalmente los temas que tocamos con el Señor es peticiones y acciones de gracia. Nos acercamos a Él para decirle: Señor, necesito esto, está pasando esto y necesito tu ayuda, tu intervención, y que no está mal. Dios quiere que nosotros pidamos a Él, pero Él no quiere que la base de nuestra relación con Él sea pedir. Lo otro es que a veces también tomamos nuestra oración para dar gracias al Señor y agradecer y reconocer las cosas que Él ha hecho en beneficio de nuestra vida. Pero también, hermanos, nosotros debemos estar conscientes, como dice la palabra de Dios, que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El pecado es una diaria realidad, una cotidiana realidad que debemos estar enfrentando, que debemos estar confrontando cada uno de nuestros días. Mientras estemos aquí en la tierra, mientras que tengamos este cuerpo que es sensible al pecado, obviamente vamos a tener problemas con el pecado. Y vamos a tener caídas. Y vamos a tener malos pensamientos y vamos a tener malas acciones, vamos a tener malas palabras. Y debemos estar conscientes que este tipo de cosas dañan la fluidez de nuestra relación con el Señor. Hoy en día, con las cosas que están pasando en Venezuela, yo pudiera hacerle la ilustración de un creyente que intenta comunicarse con Dios, guardando pecado en su corazón, guardando pecado en su vida, va a ser igual a el wifi que no tiene buena señal. Hay gente que tiene wifi y le llega la señal del internet, pero es una mala conexión. Es una conexión lenta. Si usted quiere ver algo, va a ver como 5 segundos, después tiene que esperar 10 minutos y después ver 30 segundos y después esperar 5 minutos y 30 segundos más. Entonces, aprovecho esa ilustración. Un creyente que está guardando pecado en su corazón es igual a una mala conexión de internet, a una mala conexión de datos. Entonces, en esta oportunidad quiero que usted pueda examinar el mensaje del Salmo 32 para su vida, tomando en cuenta que es un salmo que está dedicado a la confesión de pecado. Entonces, en este salmo vamos a estar viendo 5 puntos. Vamos a estar viendo 5 cosas a las que debemos prestarle atención para poder obtener la bienaventuranza del perdón en nuestras vidas, de parte de Dios en este caso. El primer punto vamos a titularlo La bienaventuranza del perdón. Versículo 1 y 2 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu
no hay engaño. Fíjese que David utiliza 2 veces la palabra bienaventurado. Ahora, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y su pecado cubierto. Es decir, bienaventurado significa bendecido de una forma abundante, de una forma enorme. Hay una gran bendición en que tu pecado, en que tu transgresión sea perdonada, sea cubierta. Fíjese cómo se habla de ser perdonado y luego se repite, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Fíjese cómo cubierto es un sinónimo de pecado en estos versículos. David quiere ilustrar que su pecado estaba delante de Dios. Pero como obtuvo el perdón de Dios, ahora Dios ha cubierto su pecado. Es decir, lo ha tapado. ¿Sí? Dios ha puesto su perdón por encima del pecado de David. De manera que ahora David, delante de Dios, es inocente. David, delante de Dios, está limpio. Y qué tremendo que David considera una bienaventuranza que nosotros podamos tener el perdón de Dios en nuestras vidas. Todos los seres humanos están llamados a buscar las 2 formas de perdón de Dios. La primera es el perdón eterno para salvación. Ese perdón es el que te saca del infierno, te convierte en hijo de Dios y te asegura la vida eterna con Cristo Jesús. Pero está la segunda forma de perdón. Y esa segunda forma de perdón es el perdón de nuestras debilidades, el perdón de nuestras caídas, el perdón de nuestras fallas. Cuando somos cristianos, ya tenemos el perdón del pecado para escapar del infierno. Pero como cristianos, como creyentes que estamos buscando una relación con Dios, necesitamos el perdón de nuestras debilidades, de nuestras fallas, de cada uno de las malas decisiones y los malos actos que cometemos cada día para mantener una buena relación con Dios. Entonces, qué tremendo, porque hay cristianos que uno les pregunta, hermano, ¿qué bendiciones tiene? Bueno, bendición que tengo comida, bendición que tengo remedios, bendición que tengo una casa, bendición. Y vemos como bendiciones cosas únicamente materiales. Pero viene el rey David y dice, ¿sabes qué? Una verdadera bendición es ser perdonado por Dios. Una verdadera bendición es que tu pecado sea cubierto por Dios. Porque cuando tu pecado está cubierto delante de Dios, entonces estás inocente, entonces estás limpio, entonces puedes venir delante de Dios sin ningún remordimiento, sin ninguna limitación, sin ninguna incomodidad. Hermanos, y poder tener cuentas claras con Dios realmente produce paz y produce seguridad. Porque cuando hemos confesado a Dios, cuando le hemos pedido perdón por nuestra maldad, sabemos entonces que estamos en una buena relación con Él, sabemos que estamos en una buena condición con Él. Y si llegáramos a necesitarlo, que todos los días lo necesitamos, entonces podemos estar tranquilos y seguros sabiendo que como tengo cuentas claras con Dios, yo puedo venir tranquilamente a Él. Pero qué triste, qué lamentable la vida de aquel ser humano que sabe que no tiene cuentas claras con Dios, que sabe que tiene deudas pendientes con Él, que sabe que hay pecado delante, que su pecado no está cubierto, sino que más bien está totalmente expuesto. Seamos sinceros, hermanos, el pecado produce separación. El libro de Santiago nos lo dice, o la carta de Santiago nos lo dice. Y es algo que hemos visto desde que Adán y Eva pecaron.
cuando ellos pecaron, que sabían que habían pecado, tenían temor de venir a Dios. Tenían miedo de venir a su presencia porque sabían que estaban mal con Él. Y eso no ha dejado de pasar. Hoy en día hay cristianos que con todo y que son cristianos no reconocen su maldad, sino que más bien la acumulan. Y al momento de la chiquita, al momento de la verdad, no tienen la paz de venir a Dios, no tienen la confianza de venir a Dios, porque saben que hay cosas pendientes con Él. Saben que no puedo ser tan descarado y presentarme a Dios y pedirle algo y rogarle por algo cuando sé que he hecho las cosas mal delante de Él. Por eso este salmo comienza mostrándonos la bienaventuranza de que Dios perdone tu pecado, porque te permite tener una limpia conciencia delante de Él. Ahora, el versículo 3 y versículo 4 nos van a mostrar el segundo punto. El primero es la bienaventuranza del perdón. Pero el segundo punto va a ser la agonía de ocultar el pecado. La agonía de ocultar el pecado. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahora, fíjese bien. David reconoce la tremenda bendición de tener el perdón de Dios y tener cuentas claras y limpias con Él. Porque resulta que David, al igual que todos nosotros, había cometido pecado y lo había ocultado. Y entendemos que a Dios no podemos ocultarle absolutamente nada. Porque no hemos terminado de hablar cuando Dios ya sabe la palabra que vamos a decir. Ni siquiera nuestros pensamientos le son ocultos a Dios. Pero cuando usted no es capaz de reconocerle a Dios algo que Él ya sabe, Él toma eso como ocultar. Ahora, David había ocultado pecado porque no lo había reconocido delante de Dios. Y la consecuencia fue sentir agonía, sentir un desgaste emocional, sentirse mal. Y es una cosa tremenda porque este salmo nos muestra cómo sentirnos mal espiritualmente puede afectarnos emocional y físicamente. Fíjese bien, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Ahora, es tremendo porque David nos está mostrando cómo ese espacio de tiempo que él no reconoció su pecado delante de Dios, lo único que hizo fue producirle agonía. Y hermano, déjame decirte una cosa. Si tú te llamas a ti mismo cristiano y estás ocultando pecado, y el ocultar pecado no produce esta agonía, este malestar, este agobio, esta tristeza, este lamento, yo me atrevería a decir que una de dos cosas están ocurriendo. Una, puede que no tienes el Espíritu Santo y por eso no sientes la aflicción de que tu espíritu se ha debilitado por el pecado y que tú hayas perdido comunión con el Señor. Lo otro que también puede ocurrir es que has avanzado tanto en el pecado que has endurecido tu corazón y que ya no eres sensible al dolor del Espíritu Santo. Y las dos cosas son malas, las dos cosas son graves, las dos cosas son terribles y tremendos problemas. Un creyente, o mejor dicho, una persona que es incrédula pero piensa que es creyente. Y por eso
no tiene no tiene el espíritu y anda avanzando en el pecado. Y lo otro, un creyente que ha debilitado tanto su comunión con el Señor, que ahora su corazón se ha endurecido y ya no es sensible al Espíritu de Dios. Son dos cosas tremendamente graves, tremendamente problemáticas. Pero ahora el rey David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Ahora fíjese cómo David expresa el malestar que había en él. Por un lado, él habla de un malestar físico. Dice: se envejecieron mis huesos. Es decir, su cuerpo, su salud, fue afectada por la angustia de saber que no tengo cuentas claras con el Señor. Mi gemir todo el día habla del malestar emocional que David tenía delante del Señor. Ahora, escúcheme bien. El pecado puede afectar nuestras emociones y el pecado puede afectar nuestro cuerpo. Ojo, con esto no estoy diciendo que si usted se enferma es porque pecó. No. Lo que le estoy queriendo decir es que cuando usted no ha confesado pecado delante de Dios y usted sabe que ha hecho mal y que no ha sido capaz de arreglarlo delante de Dios, eso va a producir un malestar que va a dañar su cuerpo y al mismo tiempo va a dañarle sus emociones. Porque la paz, la tranquilidad y la seguridad del cristiano no viene de economía, no viene de salud, no viene de medicina, viene de que nosotros tengamos una buena relación con nuestro Dios. Pero esto no va a ocurrir si hay pecado de por medio. El rey David dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Figural que utiliza el rey David. Él dice: yo debería ser, o mejor dicho, yo era como un árbol verde en primavera. Pero como sé que no tengo una buena relación con Dios en este momento, como sé que hay cosas que no he arreglado con Él, como sé que hay cosas que no le he confesado, estoy como un árbol seco. Entonces, imagínense esto, hermano. Qué raro sería ver a un árbol de primavera o en primavera seco, como si fuera verano o como si fuera otoño. El rey David dice: yo me siento de esa manera. Entonces comprende una cosa: ocultando pecado no vas a traer paz. Ocultando pecado no vas a solucionar. Solamente la confesión del pecado va a traerte bienestar espiritual, bienestar físico e incluso bienestar emocional. Ahora vamos a nuestro tercer punto. En este salmo hemos visto cómo David muestra la bienaventuranza del perdón. Muestra también la agonía de ocultar el pecado, pero luego nos muestra la confesión del pecado. Recuerde que David no está hablando por una experiencia prestada. David está hablando de algo que le ocurrió. Él dice: yo celebro el tener una relación limpia con el Señor, porque yo le había ocultado el pecado y mientras se lo ocultaba, lo único que estaba haciendo era dañando en mi vida, mi salud mental, emocional, física, todo tipo de salud. Ahora, ¿qué hizo él? David confiesa su pecado delante del Señor. El versículo 5 dice: mi pecado te declararé y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová. Tú perdonaste la maldad de mi pecado.
Ahora, hermano, aquí hay algo bien interesante. Y es un juego de palabras a través de sinónimos. David quiere explorar la idea de confesar y la idea del pecado. Y por eso utiliza 3 palabras distintas para hablar de la confesión y 3 palabras distintas para hablar del pecado. Si se fija, ¿qué palabras utiliza allí para hablar sobre el confesar? Si se fija, él utiliza la palabra declaré, no encubrí, confesaré. Declarar, no encubrir y confesar son básicamente sinónimos en este salmo. Los 3 quieren dar a entender el mismo punto. Yo no guardé mi pecado, sino que más bien se lo he puesto completamente delante del Señor. Cuando dice, mi pecado te declaré, ¿verdad? Él está hablando de una exposición. O sea, no es una cosa como que, bueno, mi pecado está ahí, no. Es como que si David agarrara y dice, mi pecado te declaré. Es decir, aquí está, agárralo, míralo, comienza aquí y termina como por aquí. Pero este es todo mi pecado. Es lo que David quiere decir cuando dice, mi pecado te declaré. O sea, te lo expongo por completo. Cuando dice, mi pecado declaré, no encubrí. No encubrí es algo que está tapado, algo que está oculto porque tiene cosas encima. Entonces cuando dice no encubrí, quiere decir que David quitó todas las cosas que impedían que el pecado se pudiera ver para que el pecado fuese total y completamente expuesto. Y cuando habla de confesar, no está hablando que David simplemente vino y dijo, bueno, hice esto y sé que es malo. Confesar en el sentido bíblico significa que usted es capaz de reconocer y de distinguir todo el mal que ha hecho delante de Dios. Entonces, qué tremendo, porque si usted ha guardado pecado, si usted no ha confesado pecado, para lograr una verdadera confesión, usted tiene que declarar, no encubrir y confesar su maldad delante de Dios. Pero así como David hace un juego de palabras con el confesar, también hace un juego de palabras con el pecado. Fíjese que utiliza 3 palabras distintas para referirse al pecado. Al principio dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Esas 3 palabras hablan de pecado. Pecado, iniquidad, transgresión. Pero cada una de estas palabras, a pesar de que se refiere a lo mismo, muestra el pecado desde ángulos distintos. Es decir, cuando se habla de pecado, iniquidad y transgresión, estamos hablando, por así decirlo, de las 3 dimensiones, las 3 caras del pecado. Cuando hablamos del pecado, estamos hablando de cómo hemos fallado a lo que Dios ha establecido. Cuando hablamos de iniquidad, estamos hablando de cómo hemos desarrollado una conducta perversa. Y cuando digo perversa, de repente uno relaciona la palabra perverso única y exclusivamente a violadores, a gente que tiene vicios con el sexo o algo así. Pero para Dios, perverso o una conducta perversa es una persona que tiene un patrón de conducta en base al pecado. Es decir, ser un mentiroso es una conducta perversa. Robar es una conducta perversa.
Tener malos pensamientos es una conducta perversa. Hacerle daño al prójimo es una conducta perversa. Tener ira, tener amargura, es decir, cualquier pecado que se ha vuelto costumbre en nuestra vida es una iniquidad. ¿Y qué es iniquidad? Es una conducta perversa. Y por el otro lado tenemos las transgresiones. Transgresiones quiere decir que Dios ha establecido un límite y que voluntariamente yo lo he roto. Se parece un poco a pecado, pero hay una diferencia. Pecado es que no fuimos capaces de alcanzar lo que Dios dijo que debíamos hacer. Y transgresión quiere decir que nosotros hemos roto, nos hemos rebelado y hemos terminado haciendo lo que Dios nos dijo que no debemos hacer. A veces nosotros cometemos maldad porque no hacemos lo que Dios ha dicho. Pero a veces nosotros cometemos maldad porque hacemos lo que Dios dijo que no debemos hacer. ¿Sí me entiende? Y bueno, no me va a poder responder a menos que me mande un mensaje, pero honestamente espero ser lo suficientemente claro con esto. Estas son las tres caras del pecado. A veces nosotros hacemos maldad delante de Dios porque no hacemos lo que Él dijo. Pero otras veces hemos fallado delante de Dios porque hemos hecho lo que Él dijo que no debíamos hacer. Y a veces comenzamos a repetir pecados, transgresiones, y cuando se vuelven una repetición, cuando se vuelve una costumbre, entonces hemos desarrollado una iniquidad. Ahora, qué tremendo, porque David dice, para que yo pueda verdaderamente confesar mi pecado, yo tengo que reconocer pecado, pero también tengo que reconocer transgresión y también tengo que reconocer iniquidad. Y qué tremendo, porque creo que pocos cristianos son capaces de reconocer las tres caras de su pecado. Pero si usted es capaz de reconocer delante de Dios el pecado, la iniquidad y la transgresión, usted va a conseguir el verdadero perdón de Dios. Hermano, pero cuando usted falla en confesar, entonces también usted va a fallar en recibir la limpieza, en recibir el perdón de Dios. Qué tremendo, porque tenemos ejemplos en la Biblia de personajes bíblicos que entraron al pecado y no fueron y fallaron en la confesión. Y por fallar en confesar pecado, simple y llanamente terminaron perdiendo la oportunidad de recibir pecado. Le pongo el ejemplo de Esaú. Esaú menospreció la bendición de Dios en la primogenitura y lloró y lamentó, pero no fue capaz de ver cuál era el pecado que había cometido y por eso no alcanzó perdón. Tenemos también el ejemplo del rey Saúl. Saúl no fue capaz de reconocer cuál era el verdadero pecado que él había cometido delante de Dios y por eso falló en recibir el perdón. Aún vemos el caso de Judas. Judas quiso confesar pecado, pero no confesó el verdadero pecado y triste y lamentablemente no logró restaurar su comunión con Dios y eso le hizo ser manipulado por Satanás para ir al suicidio. Entonces, qué tremendo. El pecado de Judas es que traicionó al Salvador del mundo, al Hijo de Dios. Y cuando uno ve en la Biblia qué fue el testimonio, qué fue la confesión que Judas dio, pues traicioné a un hombre justo. Jesús no es un hombre justo, Jesús es el único ser justo, porque Él es Dios. Jesús no es un hombre, Él es el Dios eterno y verdadero. Judas falló, pero no fue capaz de reconocer lo que verdaderamente lo que verdaderamente hizo.
y por eso no pudo alcanzar el perdón. Y déjame decirle, hermano, que cuando usted falla en reconocer su verdadero pecado, su verdadera transgresión, su verdadera iniquidad, usted también falla en recibir el perdón. Porque Dios no va a perdonar al que no es capaz de reconocer qué fue el verdadero mal que él hizo. Le pongo un ejemplo. Supongamos que usted tiene un niño pequeño y usted le dice a ese niño, mira, no quiero que juegues con la pelota porque puedes romper algo. Y luego el niño viene y rompe, se pone a jugar y rompe algo. El niño viene, sabe que usted lo va a castigar y para evitar el castigo dice, bueno, perdóname mamá, perdóname papá. Ok, hijo, ¿por qué me estás pidiendo perdón? Te pido perdón porque rompí la ventana. Escúchame bien, tiene sentido lo que está diciendo, pero el pecado no fue romper la ventana. Lo que en este caso es lo que este niño verdaderamente tiene que reconocer para obtener el perdón es que se rebeló y desobedeció la orden que le habían dado y por consecuencia dañó la ventana. Escúchame bien, si usted de verdad quiere ayudar a ese niño, usted tiene que ayudarlo a reconocer que el error no fue romper la ventana. Porque escúchame bien, y si no hubiese roto la ventana, pero igual se pone a jugar donde usted le dijo que no jugara, ¿no sería pecado igual? Porque usted no le está prohibiendo que rompa las ventanas, usted le está prohibiendo es que no juegue. Entonces, si él jugó y rompió la ventana, lo que tiene que confesar no es haber roto la ventana, lo que tiene que confesar fue que desobedeció una regla y por consecuencia dañó la ventana. Ahora, a veces como cristianos fallamos en confesar a Dios el pecado y podemos pensar, pero ¿cómo podemos fallar? Hermano, si usted no dice qué fue lo que verdaderamente hizo, si usted no es capaz de ver el verdadero error, no se le puede borrar la cuenta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A veces somos como ese niño para confesar a Dios. Señor, perdóname porque mentí. Obviamente mentir es pecado, pero para confesarlo correctamente tienes que ir más allá de la acción. Tienes que confesar tu intención, tienes que confesar tu pensamiento y ser capaz de ver el pecado como Dios lo ve para poder alcanzar el perdón. Ahora, en este salmo se nos habla de la bienaventuranza de ser perdonado, de la agonía de ser perdonado, de cómo confesar el pecado, pero luego se nos habla de la bendición de ser perdonado. Versículo 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Qué tremendo esto que la Biblia nos está mostrando acá. La bendición de confesar es ser perdonado. Pero cuando eres perdonado, Dios dice, si has venido a mí y estás limpio, clama y yo voy a responder para tu bendición. Hay hermanos que no se animan a orar por las cosas porque saben que su oración no va a pasar del techo. Y no es que desconfíen del poder de Dios, sino es que saben que con tantas cosas acumuladas que yo tengo delante de Dios, yo sé que Él no va a salir corriendo para atender lo que yo le estoy pidiendo. Hermanos, qué tremendo. Esta semana ocurrió una inundación en la ciudad de Maracay. El río Limón se desbordó y es impresionante la fuerza con la que se desbordó ese río. O sea, tenía tanta fuerza que fue capaz de empujar carros, incluso autobuses. Yo coloqué una imagen en mi estado, no sé si tendrá usted la oportunidad de verlo, pero grabaron un video
de una parte desbordada del río y de repente están grabando el agua y de repente hay un carro Malibu, o sea, no recuerdo exactamente el modelo, del tamaño como un Malibu, y ese carro tan grande y tan pesado, arrastrado como si fuera, mire, como si fuera un tronco, como si fuera un palo arrastrado por el agua. Qué tremendo cuando dice el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Hermano, cuando usted tiene cuentas limpias y claras con Dios, entonces usted puede contar con la intervención divina de Dios en su vida. Pero déjeme decirle que cuando usted no tiene cuentas claras con Dios, déjeme decirle que cuando usted no ha arreglado las cosas con Él, entonces usted está allí expuesto a que vengan las aguas, venga la inundación y se lo lleve. Con esto no estoy profetizando una inundación en nuestra ciudad. No. Pero lo que quiero decirle acá es que estas aguas de inundación representan todo el caos, todo el conflicto y todos los problemas que pueden surgir en este mundo para nosotros. Le cuento este testimonio. Cuando escuché la situación de la inundación en el Limón, honestamente me preocupé por hermanos en Cristo que sé que viven en Maracay y sé que podían estar allí en esa zona. Coloqué el video y pedí oración por los hermanos de Maracay y gracias a Dios me contactó un hermano de Maracay. Y de repente me dice, hay hermanos que viven en esa zona, pero gracias a Dios no fueron afectados, no tuvieron pérdidas significativas. Obviamente de seguro habrán pasado un fuerte momento, habrán pasado un momento de susto, de temor, de terror, pero no sufrieron daño. Y con esto le digo, hermano, qué bendición poder tener cuentas claras, poder tener cuentas limpias con Dios. De manera que cuando surge la dificultad en nuestra vida, nosotros podamos clamar a Él y saber que Él va a responder. Pero qué agonía, qué angustia, qué estrés necesitar de Dios y saber que no estoy en buenas condiciones con Él como para pedir su ayuda. Versículo 7 dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Hermano, no hay mayor paz, no hay mayor seguridad y tranquilidad de saber que estoy bien con Dios. Y pase lo que pase, venga lo que venga, el mundo se puede hacer pedazos y aún así yo sé que voy a estar bien porque Él está a mi lado, porque Él está conmigo. No hay mayor tranquilidad, no hay mayor satisfacción que esta. Versículo 8. Y vemos allí la respuesta de Dios para los que confiesan el pecado. ¿Qué va a hacer Dios con los que confiesan el pecado? Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El Señor dice, para el que confiesa pecado y quiere estar en buenos términos conmigo, yo me comprometo a ser parte de su vida. A ayudarle a entender, a enseñarle, voy a fijar mis ojos en Él, es decir, voy a prestarle una atención extra a su vida, porque me quiere en ella. Y el Señor dice, mira,
Haces bien en confesar, en limpiarte para que yo esté lo más cerca posible de ti, pero haces mal en alejarte de mí, porque entonces termina siendo como un burro, como un asno, como un caballo, que si no lo amarras y no lo arrastras, no vienen a ti. Hermano, no sea como un asno, no sea como un caballo, venga voluntariamente a Dios. Aprenda a venir voluntariamente delante del Señor. El Salmo termina diciendo: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hermano, el Salmo termina diciendo: el que tiene cuentas claras con Dios, el que se deja limpiar con Dios, el que viene y reconoce su pecado, su iniquidad y su transgresión, va a recibir misericordia. Y misericordia es que te den la oportunidad. Pero luego dice que para el impío, el que quiere andar en maldad, el que quiere andar en pecado, solo le queda recibir el dolor. Entonces Dios está poniendo estos dos caminos acá. Él está consciente que todos los seres humanos hemos pecado. Pero por un lado Él dice: si tú vienes a mí, confiesas y reconoces, yo puedo darte misericordia para levantarte, protegerte y guiarte. Pero si teniendo el pecado lo que te quieres es alejar de mí y quieres andar por cuenta propia, entonces vas a ser presa del dolor, vas a ser presa del sufrimiento. Entonces, ¿cuál de estos dos caminos quieres para ti? Examínalo, el Señor te dé entendimiento y te llene de sabiduría. Dios te bendiga.